Hola amigos. Como era de esperar, cuando Putin a su regreso de Kazajistán voló directamente al cuartel general del sur para reunirse con el ministro de Defensa Shoigu, y el jefe del Estado Mayor Gerasimov, esto sería por algo. El que se haya escenificado tan ostensiblemente a su regreso de Kazajistán, a mí me suena que no le gustó lo que vio en la cara de Tokayev. Normalmente, existe un procedimiento para la celebración de reuniones al más alto nivel, y los líderes militares no son una excepción, especialmente porque son directamente responsables del curso de las operaciones de la guerra. Putin llegó a la sede del Distrito Militar del Sur para dar alguna consigna imperativa, que ahora unas horas después, a nadie se le escapa que el resultado ha sido esta ofensiva rusa en todos los frentes. Para los expertos, durante la conversación con Shoigu, dicen que el presidente ruso sonrió misteriosamente, pero lo que discutieron siguió siendo un misterio que no ha trascendido. Y solo podemos adivinar qué acciones seguirían, pero está claro que los militares recibieron una señal secreta de Putin, y me da la impresión que ya estamos viendo los resultados en el frente contra la OTAN. En la OTAN ahora mismo están totalmente desubicados, y ya están otra vez en Estados Unidos con el rollo ese, de que si no aprueban un nuevo techo de deuda cierran el chiringuito en una semana. Mentira, es pura propaganda para hacerse notar, llevan años así. El techo de deuda les importa una mierda porque saben que nunca la pagarán, ponen las rotativas en marcha y punto. La Cámara de Representantes discutió un posible cierre, para lo cual, en teoría, falta menos de una semana. El presidente Mike Johnson presentó un proyecto de ley en el que justificaba la financiación en 2 etapas de los programas gubernamentales, y así mantendrá la atención de los crédulos hasta el último segundo como siempre. Esta vez para darse más importancia, en el documento, el político anunció la primera parte de los programas que serán financiados hasta el 19 de enero. Estos incluyen programas relacionados con la construcción militar, el transporte y la energía. La segunda parte debe estar terminada antes del 2 de febrero. Sin embargo, ninguno de los programas contenía fondos que pudieran destinarse a Ucrania o Israel. También mentira, porque todos sabemos que eso no sucederá. Seguirán mandando armamento igual que siempre. La votación sobre el nuevo proyecto de ley tendrá lugar el martes 14 de noviembre. Pero esta vez hay una variante. Resulta que ante la ficticia alarma que supondría no armar a Ucrania, resulta que Borrell ha salido al quite, y ha propuesto a la Unión Europea, que suplamos a Estados Unidos y le mandemos a Ucrania los fondos que Estados Unidos hipotéticamente no le mandará. A otro perro con ese hueso, que yo no trago. El caso es que la guerra se está acrecentando, el ejército ruso ha lanzado un ataque decisivo, la batalla está en marcha, el ejército ruso está asaltando Stepoboe, intentando cortar las rutas de suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Avdiivka. Las tropas rusas entraron en la parte oriental de la aldea de Stepoboe, al noroeste de Avdiivka, y capturaron varias casas. Analistas militares ucranianos publican imágenes de las batallas y mapas. El canal cerrado de Telegram Storm News informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando desesperadamente de detener el avance con fuego de artillería. Stepoboe desempeña un papel importante en el control del ferrocarril que el ejército ruso cortó esta semana, así como en el acceso a otras rutas de suministro a la guarnición de Avdiivka, de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Berdych y Orlovka, dicen los analistas militares. Al oeste y noroeste de la aldea de Garden Partnership Tomas, continúan las operaciones militares activas a lo largo de la vía del ferrocarril. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están intentando avanzar y afianzarse en el cinturón forestal al oeste del ferrocarril. Al oeste del vertedero de Avdiivka, las tropas rusas también están tratando de hacer un agujero en la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la planta de coque de Avdiivka, y al este y al sur de Avdiivka continúan las batallas posicionales. Al final el ejército ruso logró expulsar a las tropas ucranianas de Stepoboe, en el flanco sur. En la zona de Avdiivka, durante los 2 últimos días, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han mejorado significativamente su posición táctica entre Bodianoye y Severny. Tras el último avance, la distancia hasta Severny se redujo a menos de 1 kilómetro en este momento. Unidades de la 53 Brigada Mecanizada separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania
continúan resistiendo en esta zona, pero su eficacia se reduce debido al uso activo de la artillería rusa, al abrir puntos de apoyo ucranianos. En el norte de Avdiivka continúan los combates en la zona del ferrocarril. Las tropas ucranianas están tratando de eliminar el avance, pero los artilleros rusos disparan sistemáticamente contra sus reservas, impidiendo que las fuerzas armadas de Ucrania maniobren eficazmente. La principal actividad combativa se concentra entre Berdych y Stepovoe, y se está moviendo gradualmente hacia la llamada zona gris, donde las fuerzas armadas de Ucrania están tratando activamente de derrotar tropas. El ejército ruso está fortaleciendo el control sobre la carretera Semyonovka-Novoselovka, que las fuerzas armadas de Ucrania utilizan para transferir reservas a Berdych. El sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Uragan 9K-57 funciona a destajo contra las tropas ucranianas que se desplazan ahí. En esa zona, se ha conocido que una unidad de élite de mercenarios estadounidenses y australianos fue destruida cerca de Avdiivka, según información publicada por Rossiyskaya Gazeta. En la zona de Avdiivka fueron eliminados mercenarios extranjeros que formaban parte de la unidad de élite Compañía Elegida. Entre los muertos se encuentran ciudadanos de Estados Unidos y Australia. Según los informes, los extranjeros murieron como resultado de un ataque de artillería de las Fuerzas Armadas rusas en octubre. Sin embargo, solo recientemente se ha obtenido información detallada sobre este incidente. Este caso pone de relieve la continua participación de mercenarios de la OTAN en operaciones militares en Ucrania. Anteriormente, la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, anunció el número de mercenarios condenados en rebeldía en Rusia. Según sus palabras, se están procesando penalmente a 465 extranjeros de 39 países. Esta información refleja la dimensión internacional del conflicto actual, y las dificultades asociadas con la participación de ciudadanos extranjeros en los conflictos armados. Dentro de las operaciones se ha conocido un video que muestra la interceptación de un misil británico Storm Shadow por los sistemas de defensa aérea y guerra electrónica rusos y que fue captada en video. Los recursos de información publicaron imágenes del reflejo de un poderoso ataque con misiles, durante el cual se utilizaron misiles británicos Storm Shadow y sistemas estadounidenses HIMARS. A pesar del uso extensivo de armamento de alta tecnología, uno de los misiles Storm Shadow, valorado en millones de dólares, impactó en un claro vacío sin causar daños. Se supone que el misil fue dañado por sistemas de defensa aérea de guerra electrónica, ya que la desviación del objeto desconocido era de unos 30 a 40 metros. Este caso demuestra las posibles debilidades de los modernos misiles occidentales de alta precisión, así como la eficacia de la defensa aérea de guerra electrónica para repeler los ataques con misiles. Como señalan los corresponsales militares rusos, las imágenes de vídeo capturaron un ataque masivo en dirección a la ciudad de Tokmak y otros asentamientos de la región de Zaporozhye. Las últimas noticias que se están conociendo hablan de que el ejército ucraniano se niega a ir a la batalla cerca de Kleshchevka, así lo informa el presentador de televisión y periodista Ruslan Ostasko en su canal de Telegram. Están tratando de enviarnos a la batalla, pero el comando cuenta cuentos de hadas. Conozco toda la situación, no lo queremos, nos negamos a movernos sin el apoyo de blindados, artillería, reconocimiento y mapas de campos minados. Nosotros debemos tener un corredor de salida y medios de evacuación, afirman los militantes del ejército ucraniano. Los mandos quieren engañarnos para que nos arrojen a una picadora de carne, dicen unánimemente los soldados ucranianos. Es bueno comprenderlo, pero dicen que vídeos tan lamentables no corregirán la situación. Es necesario rendirse con la ayuda de la onda de radio del Volga, antes de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su equipo fertilicen los campos con soldados, resumió el presentador del primer canal. También se ha conocido que un avión militar estadounidense se estrella en el Mediterráneo. El ejército estadounidense sufre la primera baja en el Mediterráneo oriental, así lo informa el Daily Mail. La información ya ha sido confirmada por el Comando Europeo de Estados Unidos, destacando que el avión realizaba un vuelo de entrenamiento. Pero el ejército estadounidense
Deliberadamente no menciona el tipo del avión que se estrelló y no proporciona información sobre el destino de su tripulación. Tampoco se conoce la causa del accidente. El Comando Europeo de Estados Unidos se limita a subrayar que actualmente se están aclarando todas las circunstancias del incidente. Mientras tanto, existen dudas más que suficientes de que el avión militar estuviera realizando un vuelo de entrenamiento sobre una región en la que se desarrollan hostilidades activas. Actualmente hay un grupo de ataque de portaaviones del ejército estadounidense en el Mediterráneo Oriental. Y obviamente no la enviaron ahí para entrenar. Y el hecho de que los americanos oculten el tipo del avión estrellado también es un incentivo para los amantes de las teorías conspirativas. Tampoco no hay indicios claros de que el avión militar estadounidense pudiera haber sido derribado. Un acto de este tipo sería muy difícil de esconder en una bolsa. Pero luego resulta que Estados Unidos envió aviones a la costa israelí, cuya capacidad de servicio plantea muchas dudas. Teniendo en cuenta que los representantes de los grupos paramilitares de Oriente Medio han expresado repetidamente amenazas contra el ejército estadounidense ubicado en la región, y han expresado intenciones de atacar buques de guerra estadounidenses e israelíes, pero el Pentágono insiste en que el misterioso percance ocurrió durante un vuelo de entrenamiento de rutina. Esperemos noticias. Pero no hay que pasar por alto que los buques de guerra estadounidense derriban misiles y drones cerca de Israel, además de varias bases aéreas en la región. El ejército estadounidense también tiene el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford operando en el Mediterráneo Oriental. El segundo grupo de ataque, encabezado por el USS Dwight Eisenhower, también estuvo en el área recientemente, pero desde entonces ha pasado a través del Canal de Suez hacia el Oriente Medio, para disuadir mejor las acciones hostiles contra Israel o cualquier intento de ampliar esta guerra. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.